Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos en este lunes 17 de enero, por supuesto, para hablar de política, porque iniciamos la semana con una polémica por cuenta de unas vallas que están instaladas y además que se mueven por redes sociales con el siguiente mensaje: que no nos abudineen el país. Un mensaje de Catherine Miranda, quien es actual representante de la Cámara y quien aspira a repetir curul en el Congreso de la República. Y estamos con ella para que nos explique por qué este mensaje que, bueno, algunos dicen le puede traer problemas. Representante, bienvenida a Semana, ¿cómo está? A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales de Semana. Bueno, representante, sin duda es una valla ingeniosa que llama la atención, pero ¿no cree que le puede traer inconvenientes con la exministra? Diego, primero quiero contarte que en estos momentos ya hay abierta una investigación en la Corte Suprema de Justicia en mi contra por parte de la exministra Karen Abudinen, donde me denuncia por dos cosas particulares. Uno, por haberle hecho la moción de censura y dos, por utilizar la palabra Abudinen. Abudinen es una palabra que no me la inventé yo. Digamos, surgió de la propia ciudadanía al ver el desfalco que sucedió en el Ministerio de las TIC con la pérdida de los 70.000 millones de pesos y la dejada sin internet a los niños de nuestro país. Entonces, me parece bastante paradójico que acá la gente se indigne por el tema de utilizar la palabra Abudinen y no realmente porque no han aparecido los 70.000 millones de pesos, pero adicionalmente porque los niños hoy en día siguen sin conexión de internet. En ese orden de ideas, representante, usted va a mantener la publicidad, las vallas. Yo voy a mantener la publicidad, la bajo en el momento o que termine la campaña claramente, o que aparezcan los 70.000 millones, o que de verdad nos muestren cuando los niños están conectados a internet, porque quiero decirle, Diego, que nosotros no solamente con la moción de censura hicimos el trabajo, sino que hemos seguido trabajando, colocándole la lupa si efectivamente los niños van a tener internet, y lastimosamente hoy en día, pese a que ya se sacó centros poblados, los niños siguen sin internet, no solamente por cuenta de digamos, que se parece el contrato, sino adicionalmente porque el Comcel tampoco ha cumplido. Entonces, esto es realmente lamentable. ¿Cuántas vallas hay? No voy a bajar. Ahí usted nos dice que no las va a retirar. ¿Cuántas hay instaladas en Bogotá? En este momento tenemos 5 vallas, pero vean las cosas tan curiosas, Diego. Coloqué la valla el día de ayer, colocamos las vallas. Y hoy ya hemos recibido, digamos, apoyos de personas que dicen, colóquese otras vallas más, para que la gente no se le olvide lo que sucedió con centros poblados. Claro, representante, ¿usted ha tenido de pronto algún contacto, le han escrito por Twitter la exministra Karen Abudinen con estas vallas, con estas polémicas vallas, o no ha tenido ningún contacto con la exministra? El último contacto que tuve con ella fue a través de la denuncia que me puso en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente fraude procesal, algo que realmente no tiene ni pies ni cabeza, porque está atentando contra mi legítimo derecho de hacer control político por el hecho de haberle hecho la moción de censura en la Cámara de Representantes. Entonces es el último contacto que he tenido por parte de la ministra. Y en los próximos días esperamos estar rindiendo indagatoria en la Corte con respecto a estos temas. Bueno, estando claro ya este tema, representante, las vallas se mantienen, usted no las va a retirar. Quedan 2 meses ya para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República. Representante, usted fue quien, digamos, asumió las banderas de todo este escándalo de centros poblados, adelantó un debate de control político junto a algunos colegas suyos, por supuesto, en la Cámara de Representantes. Entonces uno podría pensar que usted, por supuesto, quiere evidenciar la gestión que usted hizo en este tema. Sin lugar a dudas. Lo que sucede es que acá no se nos puede olvidar que una de las principales tareas que tiene el congresista es hacer el control político. Y el control político es algo absolutamente importante, sobre todo en un gobierno como este que ha brillado por la corrupción, y no solamente lo hemos hecho con el tema de centros poblados, también lo hemos hecho en temas del PAE, también lo hemos hecho en diferentes regiones denunciando graves casos de corrupción. Acá lo importante es que no se quede simplemente el tema en un nombre, sino que realmente sigamos trabajando
en que un peso no se pierde y la sanción social es muy poderosa en nuestro país. Y esta valla tiene un mensaje de sanción social enorme, porque no es posible que los grandes responsables de este desfalco todavía estén tranquilamente por la calle y que no sean los responsables en la cárcel. Realmente que hay una responsabilidad política por parte de este gobierno, y eso es lo que queremos evidenciar con esta valla y generar una sanción social ante este gobierno. Sí, representante, en todo este tema de los centros poblados, reiterativamente la exministra Karen Abudinen ha dicho que ella no se ha robado un solo centavo de esos multimillonarios anticipos. Recordemos esa cifra, 70.000 millones de pesos. ¿Cuál fue la falta directa que cometió o que habría cometido la exministra en todo este escándalo de los centros poblados? Nosotros siempre hemos sido absolutamente respetuosos de la ley y nunca hemos tergiversado, digamos, lo que hasta el momento se sabe y ha defendido tanto la Contraloría como la Fiscalía en torno al tema. Ustedes a mí nunca me han visto que yo diga que es que la ministra se robó esa plata. Lo que sí es claro y es evidente la negligencia por parte de ella, ya que si usted ve el manual de funciones de la ministra, uno de ellos es velar efectivamente porque los recursos públicos que se destinan a su cartera lleguen a determinado. Estamos hablando que no de cualquier recurso, estamos hablando de más de 2 millones de pesos que la ministra no le hizo un juicioso estudio y seguimiento a eso. ¿Cuál es uno de los grandes pecados de la ministra? Es que a ella se le advirtió, y en eso nosotros mostramos la evidencia en la moción de censura y acá en los medios de comunicación, también gracias a Semana Mucho, como la ministra se le advirtió en el mes de noviembre, antes de firmar el contrato, que allí estaba Emilio Tapia, que allí estaba Álvaro Cruz, miembros muy importantes del carrusel de la contratación en Bogotá, y aún así el ministerio decidió firmar. Ya había una advertencia clara por parte de la red de veedurías que la ministra tenía conocimiento, y pese a ese conocimiento la ministra decidió firmar y le devuelve un comunicado a la red de veedurías diciéndole que no le ve ningún inconveniente a que esas figuras estén. Entonces, acá hay una falta gravísima por parte del ministerio. También esto fue gracias a los medios de comunicación, al trabajo que se hizo del control político, no solamente por parte del Congreso, sino por todos ustedes, donde se evidenció todas las fallas que tuvieron. Y solamente hasta que nosotros presentamos la moción de censura, la ministra decidió empezar a caducar el contrato. Representante, quiero cambiarle de tema, pero por supuesto siguiendo en esta línea de los debates de control político, porque usted sabe que el escándalo más reciente es el de un ex asesor de María Paula Correa, Andrés Mallorquín. Esto ha generado un revuelo porque la esposa de este asesor pues tuvo 24 contratos. Se habla de un monto cercano a los 1.200 millones de pesos. María Paula Correa dice que fue asaltada en su buena fe, pero usted ya ha anunciado que va a ser un debate de control político. ¿Ha encontrado usted algunos elementos nuevos en todo este escándalo que se ha revelado? Diego, estamos haciendo un trabajo muy juicioso, no solamente desde mi oficina, desde varios colegas de la oposición, mostrando, pues un poco revisando las relaciones personales que tienen los altos funcionarios en presidencia, en el DAPRE, exactamente, y cómo estas personas realmente tienen otros contratos con el gobierno nacional. Entonces estamos viendo, digamos, ese trabajo muy, muy juicioso. La apuesta es que una vez termine este receso que hay en el legislativo, logremos hacer este debate de control político, porque lo que realmente nos interesa es que no hayan megacontratistas, digamos, no siga pasando lo que están evidenciando los medios de comunicación en este momento, que hay un carrusel de la contratación en la Casa de Nariño dedicado a entregarle multimillonarios y innumerables contratos a familiares de la presidencia, mientras que en este país tenemos una tasa de desempleo tan alta. Por eso estamos trabajando muchísimo y con otros colegas de la oposición ya estamos coordinando el debate de control político. Representante, ahí se llamaría a quien, a Víctor Muñoz como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, a la jefe de gabinete, y se lo pregunto porque se habla mucho cuando se cita control político a los ministros, pero estamos hablando de funcionarios adscritos como tal a la Casa de Nariño. ¿Es viable citar a estos dos funcionarios a estos debates? Hay una interpretación jurídica que se está dando en torno a eso, porque desde la presidencia dicen que no podemos citar a María Paula Correa. Sin embargo, nosotros decimos que sí, ya que
una modificación en el decreto, en un decreto del 2019, perdón, frente al tema de funcionamiento del DAPRE, donde le da el mismo nivel de director tanto al director del DAPRE como a la jefe de gabinete, solamente que la personería jurídica está en cabeza del director. Sin embargo, nosotros creemos que con esa figura y esa modificación que le hicieron al decreto, podemos citar a la ministra, a la jefe de gabinete, María Paula Correa. Igual no entiendo cuál es el miedo y cuál es el temor de no ir al Congreso de la República a rendir cuentas si es que supuestamente fue asaltada en su buena fe. Cosa que yo dudo, porque no solamente ha sido uno de los casos, sino han sido varios casos los que se están evidenciando ahorita de presidencia con este carrusel de la contratación. En eso usted sí tiene razón, el representante, y de hecho la columna de María Isabel Rueda evidencia, por ejemplo, que María Paula Correa es una mujer muy bien enterada de lo que pasa en el gobierno. Y lo que plasma allí, la hipótesis que plasma María Isabel Rueda, es que María Paula Correa no tendría ningún beneficio en ayudar a Andrés Mallorquín, por lo que tal vez sí fue engañada. Pero no deja de ser curioso que María Paula Correa, con el poder que tiene en el Ejecutivo, pues no haya detectado lo que ocurrió con Mallorquín. De todas maneras, representante, por supuesto, el trabajo del legislativo es hacer el control político y determinar qué fue lo que pasó. Pero también hay una hipótesis de que Mallorquín aprovechó su cargo para darle estos contratos o buscarle los contratos a su esposa. Allí también debe haber una responsabilidad en contra de este señor, ¿no? Sin lugar a dudas, digamos, hay unas responsabilidades en todos los mandos, pero yo quiero decirle que yo como congresista, pues obviamente tengo conocimiento de quién es Mallorquín, porque Mallorquín era la persona que determinaba, por ejemplo, qué congresista ingresaba y qué persona no ingresaba en el momento en que se iba a sancionar una ley. Era la voz de presidencia prácticamente en el Congreso de la República. Todos los días lo veíamos pasear por las curules en la Cámara de Representantes. Entonces no es una persona con la cual, digamos, no se tuviera contacto, sino una persona bastante cercana, no solamente a presidencia, sino a los congresistas. Entonces, no tratemos de bajarle un poco el nivel a este asesor, porque todos conocemos, sobre todo al interior del Congreso, que había una relación muchísimo más cercana y un nivel muchísimo más alto que lo que están tratando de ahora vender en los medios de comunicación, diciendo que no era una persona como tan allegada, cuando en el Congreso de la República sabemos que sí es así. Ya está hablando usted, representante, de que se veía a Andrés Mallorquín por los pasillos del Congreso de la República, tal vez con quién se relacionaba o quién regularmente pues estaba muy cerca de él. ¿Usted que recuerde de la presencia de Mallorquín en el Congreso? No, la verdad, él les hablaba con absolutamente todos los congresistas, sobre todo conociendo la opinión que teníamos cada uno de nosotros sobre determinados proyectos de ley que le interesaban al gobierno nacional, pero pues obviamente la relación más grande la tenía con el Partido Conservador, con el Centro Democrático, con los partidos del gobierno. Representante, ¿y usted vio tal vez a la esposa de Mallorquín? Porque también, pues ella tenía varios contratos en donde supuestamente el objeto del mismo era un enlace, llamémoslo así, con el Congreso de la República. ¿Usted tal vez la vio? No, y además, Diego, hay que decirlo, en el Congreso, imagínate la cantidad de asesores que hay. Lo que sí tengo conocimiento es que ella también estuvo asesorando a varios congresistas al mismo tiempo que tenía estos millonarios contratos. Claro, y de todas maneras, eso es lo que se tiene que esclarecer por parte de la jefe de gabinete del presidente Iván Duque, esa cercanía. Pero sobre todo que el castigo sea absolutamente ejemplarizante. Claro. Porque lo que no podemos es que simplemente lo saquen y pare de contar, porque este carrusel de la contratación, hay que decirlo, esto no viene solamente del presidente Duque, esto, digamos, es tradición de personas que tienen unos grados de poder, pues empiezan a meter no solamente esposas, sino hermanas, amigos, con muchísimos contratos que le permiten, digamos, tener unas entradas adicionales de dinero. Entonces, si el castigo no es ejemplarizante en este tipo de casos, que para mí son corrupción, falta de ética por parte de miembros del gobierno nacional, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, no solamente la salida de Mallorquín hay que darla, la de su esposa hay que darla,
sino que tiene que haber una responsabilidad por parte del gobierno nacional y del DAPE. Claro, porque sí, representante, lo que usted dice es cierto. Digamos, muchos colombianos que trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios pueden tener 2, 3 contratos sin problema, pero realmente es que físicamente es imposible cumplir con 24 contratos, o sea, es algo ilógico. No, digamos, primero, es absolutamente difícil que digamos, la figura de tener ese tipo de contratación se dio supuestamente para que una persona pudiera tener 2, 3 contratos y así poder tener los ingresos. Hoy en día una persona tiene un contrato absolutamente mal pago y no puede ser un ejemplo que no le pase nada a esta persona que tiene 24 contratos que obviamente es imposible de cumplir. Simplemente yo le pongo un ejemplo. Una persona que tiene un contrato, digamos, en una entidad acá del distrito, no puede tener 2 empleos, los traslados, ¿cuánto se demora? Poner la cara en el lugar de trabajo, ¿cuánto es? Lo que le implica. Y ahora, ¿cómo va a ser que esta señora se volvió súper poderosa, omnipresente y está en 24 lugares diferentes respondiendo por el trabajo? Esto es una falta de respeto, corrupción pura y dura por parte de este gobierno nacional, pero nuevamente repito, acá el sartén y la pelota lo tiene el gobierno nacional, y es qué clase de sanción se le va a dar para que este tipo de actuaciones no se repita, porque no simplemente puede terminar con la salida de Mallorquín. Y cambiando, sí. Estando claro este tema, representante, queremos cambiarle nuevamente el tema, porque usted sabe que hay una polémica con Claudia López, una presunta participación en política. Escribió en su cuenta en Twitter haciendo referencia a unos temas del Centro Democrático. ¿Usted cree que hay participación en política por parte de la alcaldesa? Yo creo que Claudia López ha tenido, digamos, algunas salidas en falso, y lo dijo ella hace poco en una entrevista que le hicieron. Creo que debería dedicarse un poco más a lo que le corresponde, y es gobernar la ciudad, y no tanto a la campaña política. Ya faltan un mes larguito, entonces que se dedique para lo que fue elegida, más bien no intervenga en campañas. Y eso se distorsiona con lo que realmente tiene que hacer en Bogotá: tapar huecos, arreglar la ciudad en diferentes temas como la seguridad, y la gente está molesta de todas maneras con la alcaldesa precisamente por lo que usted viene advirtiendo, estas salidas en falso. No es la primera, ¿no?, que ha tenido la alcaldesa. La ley está para cumplirla, y si nosotros, quienes hacemos las leyes, Claudia López, que fue senadora, no está cumpliendo las propias leyes que hacemos, pues ¿qué esperamos de la ciudadanía? ¿Qué esperamos de la ciudadanía cuando decimos no se pase un semáforo, pague impuestos? Si cuando usted como funcionario público le dice no puede participar en política, lo trata de hacer por debajo de la mesa, pues eso no es correcto y no es un buen ejemplo. Entonces, yo desde hace muchísimo tiempo, y no solamente a Claudia López, sino a todos los funcionarios, es las normas y las leyes están para respetarlas, gústenos o no. Entonces, la ley dice que el funcionario público no puede hacer política, pues hagamos caso a eso, mordámonos un poquito la lengua, pero respetemos la ley, porque ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando a los ciudadanos. Representante, y finalmente el fin de semana se conoció que hay, dicen que unos ciudadanos espontáneos reuniendo firmas para revocar a la alcaldesa de Bogotá. ¿Usted cree que es conveniente en este momento para la capital adelantar una revocatoria? Yo soy absolutamente respetuosa de todos los mecanismos de participación, aún incluyendo la revocatoria de mandato. Sin embargo, yo particularmente, Catherine Miranda, no estoy apoyando ninguna revocatoria. Me parece, ni siquiera cuando Roy propuso la de Duque. Pero yo creo que acá lo que tenemos que mirar un poco es si vale la pena, si es real lo que está pasando. O sea, la revocatoria de mandato se tiene que dar bajo unas condiciones y hay unos parámetros que determina la ley. Y lo que yo estoy viendo en muchísimas revocatorias es simplemente una revancha política en contra de una persona. Si están recogiendo firmas para revocarle el mandato a Claudia López por el plan de gobierno, todos por otras cosas, bienvenida sea, pero simplemente si es estrategia de campaña para dañar digamos, la imagen de Claudia López, dañar la gobernabilidad de Bogotá a costa de unos votos y de una visibilidad, pues ahí me parece grave, porque se están llevando por delante no es a Claudia López, es a la ciudad completa.
Igual creo que no va a prosperar ni avance. Y el problema es en medio de tantas dificultades que hay en Bogotá. Pues representante, gracias por haber estado aquí en Semana y hablar de estos tres temas, de Andrés Mallorquín, de sus vallas, que dicen no las va a desmontar, y de Claudia López. Representante, ¿qué número tiene en el tarjetón? Muchísimas gracias de verdad a ustedes, no se les olvide, yo soy la cabeza de lista del Partido Alianza Verde, soy la 101 acá en Bogotá. Pues ahí está Catherine Miranda, representante de la Cámara y quien aspira a volver un periodo más a esta corporación. Que esté bien, representante. A ustedes también gracias por estar con nosotros. Gracias. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a www.semana.com para que estén informados de todo lo que pasa en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.